Hola ¡Qué Yuli. emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que aceptaste esta invitación! Estoy feliz porque así cerramos con broche de oro con el significado desde el punto de vista junguiano. No podíamos no cerrar con aquello que nos llama al alma. Mira, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. A mí me encanta este espacio, poder llegar a todos tus seguidores y tener esta posibilidad de poder dar un concepto un poquito más amplio, más psicológico de cómo por lo menos lo vemos los analistas junguianos. Por Y supuesto, me parece súper interesante el tema, es algo que todos necesitamos, además, bueno, todos estamos involucrados en él, ¿no? por Entonces, supuesto. gracias por la invitación, mi No, querida y Yuli. encantados, porque tú sabes, tú conoces muy bien todo este movimiento de arquetipa. Invitamos a aquellas personas que son congruentes, porque lo que nos comparten lo han vivido en persona, lo han vivido con sus pacientes, con sus alumnos, con sus seguidores, han visto que funciona y entonces nos lo comparten. Entonces, a mí me encanta que estés hoy, esta noche aquí otra vez, estoy fascinada y agradecida porque lo que nos compartes no es teórico, no es, agarré el libro y entonces fulanito, perenganito, Hegel, cómo habla del dinero, tantos filósofos, economistas, Benega Lynch, ¿no? Aquí yo admiro acá a este hombre del libre mercado, pero exagerado. Y esto, no, no, no. Tú estás viviendo, por supuesto, desde una raíz teórica, académica, pero sobre todo enraizada en tu experiencia y en la experiencia de tus pacientes. O sea, que nos va a enriquecer porque no nos vas a hablar de teoría, sino de cómo aterrizarlo en nuestras propias vidas y a quedarnos cuestionados esta noche. Sí, por lo Y esa menos bienvenida tener un esta noche. concepto, pues no sé si diferente, pero un concepto que a mí me hace sentido y que está relacionado con la teoría junguiana. Entonces, yo creo que hablar de dinero, tenemos una hora, hora y media, Yuli, Tenemos para una hora, programar. pero antes quiero presentarte por aquellos que no Ay, te conocen. perdón, Yuli, sí. Yo sé que eres una mujer muy reconocida, vas a muchos congresos, presentas muchos papers y demás, pero algunas de mis seguidoras posiblemente no te conozcan. Entonces sí quiero presentarte, presumirte. No, no es presunción, es humildad, reconocer lo que eres, ¿sí? Gracias, Entonces, Yuli. por favor, bueno, queridas seguidores y los que se han unido por aquí, invitados de Lourdes, quiero compartirles que esta mujercita, esta gran mujerona que es como mi hermana mayor académica, que la voy siguiendo todo el tiempo en todo, es licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana, una muy buena universidad aquí en nuestro país, en México, la ciudad. Tiene un diplomado en Desarrollo Humano de la Iberoamericana, tiene una maestría en Psicología por el Instituto de Terapia Pareja, también tiene una certificación como analista junguiana por la IAP y es analista, conferencista, maestra y supervisora. Y les acabo de dar algo resumidísimo, porque esta mujer no para de su formación y investigar, y investigar, y investigar. Y sobre todo, cada vez que yo sé que tú tienes una conferencia, una clase, un análisis, te pones a leer, a investigar, a investigar, a investigar. O sea, sigue esa información todo el tiempo. Y esto, Susana, bienvenida, Graciela, para todos los que estamos aquí, es una invitación de seguir Gracias. investigando en nuestra Sí. vida. Entonces, pues Lourdes, felicidades por este camino, eres mi héroe y ahí te Ah, sigo, te sigo, no, te hombre, sigo. no. Cero no. Pero bueno, para mí sí, ser analista junguiana es un placer. Es algo que me costó mucho trabajo y realmente es un placer poder trabajar desde esta teoría y desde este punto de vista, porque creo que da mucho sentido a lo que vamos viviendo. Y yo creo que de eso se trata. Entonces, yo creo que hablar de dinero, híjole, me parece que agarraste un tema súper importante, porque además es una larga historia, ¿no? La historia del dinero es una larga historia que empieza con el trueque hace muchísimo tiempo y que hoy estamos en las criptomonedas, de las cuales entiendo poco, pero que en el fondo realmente hablar de dinero es hablar de intercambio, ¿no? Es una cosa por otra. Y eso puede ser una moneda, ese puede ser un litro de leche por un litro de harina, puede ser un trabajo por otro trabajo. Es decir, en realidad el dinero de lo que nos habla es de un intercambio. Y y ese intercambio necesita hacerse pues en relación a algo, digamos, ¿no? Entonces, siempre ya cuando hablamos de intercambio ya hablamos de dos y más bien hablamos de tres porque es tú, yo y la relación que existe a la cual valoramos y entonces le ponemos precio, por decirlo así, ¿no? Mm. Para hablar, mira, Jung no habló realmente de dinero, no tiene un artículo o no tiene un tratado sobre el dinero en sí, pero hay tres conceptos que creo que necesitamos revisar un poquito
para poder hablar del dinero desde el punto de vista junguiano. Uno es el concepto de líbido, se entiende como energía psíquica, sin cualidad. Con esto te quiero decir que Freud la veía con cualidad. Decía que la libido tenía la cualidad sexual. Y cuando hablamos de líbido con los freudianos, en realidad estamos hablando de energía sexual. Jung le quita la cualidad a lo que es la energía psíquica y nada más la pone como energía psíquica, sin cualidad. El otro concepto es el arquetipo. Es decir, si podemos ver la energía sexual como un líquido, el arquetipo es este molde universal en el cual se puede vertir esta energía psíquica. Y en este sentido, este molde se llama dinero. Y en otro se llama sexualidad, y en otro se llama amor, y en otro se llama trabajo. Es decir, en donde la energía psíquica nuestra, cómo la vamos virtiendo en diferentes moldes, y uno de estos moldes que resulta ser muy importante para toda la sociedad y para el mundo que vivimos, se llama dinero. Uh-huh. Y el otro concepto es el trabajo con el inconsciente y con la sombra, que no significa, porque nosotros le llamamos sombra y parece oscura, no significa nada malo, significa algo que está en el inconsciente, que no vemos, que no tiene la luz de la conciencia. Y este trabajo con la sombra y con lo inconsciente alrededor del dinero es lo que a Jung le interesa muchísimo, porque a Jung lo que le interesa es trabajar con la conciencia. Es decir, a medida que nosotros vamos trabajando y nos conocemos más a nosotros mismos, vamos trayendo más luz a nuestra forma de ser, a entendernos en la manera en que somos y cómo trabajamos y cómo se formaron esos moldes dentro de nosotros. Y a este proceso le llama individuación. Y entonces estamos, digamos que resumiendo lo que te dije, vamos a hablar sobre una energía psíquica llamada dinero, que toma diferentes moldes, o sea, por un lado es el molde del dinero, pero al mismo tiempo son diferentes arquetipos que se generan frente al dinero y que es muy importante conocer de una manera consciente los aspectos sombreados personales del dinero. Y también vamos a agregar un poquito de lo que es la pareja y el dinero, porque creo que, como dijimos, es un trueque, es un intercambio, no podemos dejar fuera este tema. No sé si hasta ahorita estos tres conceptos quedaron claros, o si hay alguna pregunta que necesitemos contestar. ¿Tú cómo lo sientes, Yuki? Yo lo sentí clarísimo. La libido, okay, que es energía que surge y puede salir como el bienhechor, como la parte femenina, como el dinero, como la sexualidad, no nada más sexualidad, como muchas maneras, pero en esta noche vamos a tocar el que surge como dinero. También el segundo, que viene siendo ese arquetipo, bueno, este es el mismo arquetipo que surge revestido de alguna manera. Ajá. No podemos decir, salió, se expresó mi energía. Sí, bueno, se expresó mi energía del dinero, del femenino, del poder. Y el tercero, pues hay que trabajar con esta sombra, que es lo desconocido. Exacto. Como que tenemos como mal pensado, que hay la sombra, hay que desaparecerla, es lo malo, déjalo atrás, así como cuando te peinas todo bonito porque vas a salir aquí en cámara, pero no traes acá el chongo atrás, todo feo, ¿no? O la pijama abajo y tú acá muy linda de trajeada, ¿no? Es decir, no, la sombra es lo que desconocemos, no es lo feo, pero ahí es esa relación que tenemos con lo que a lo mejor mis papás me enseñaron, de no hables de dinero, es el superficial, que incluso dentro de mis mensajitos que yo recibía de decir, Julia, es que estamos hablando en arquetipo de cosas profundas y de repente llegas a la superficialidad del dinero y yo, wow. Tema del cual nadie quería hablar, ¿estás de acuerdo? Tema del cual, oh no, conflicto total. Sí, ¿no? Pero entonces son esos tres puntos que si aclaramos ahora sí los temas, entonces ya ahorita vamos a poder tejer sobre esos tres temas, ¿no? Exacto. Inclusive, fíjate, yo te decía, híjole, hablar de dinero, conflicto total, tu gente te decía, hijo, hablar de dinero, qué poco profundo. Yo te diría que al contrario, Jung sí creía
que hablar de dinero y más bien hablar de la relación de nosotros con esta energía llamada dinero, era hablar realmente de una parte de nuestra estructura psicológica, de cómo estábamos formados en relación a esta energía, ¿no? Es hablar de nuestros valores y de nuestras prioridades, porque finalmente el dinero se pone en donde yo creo que las cosas valen y donde para mí es lo más importante. Entonces, si yo empiezo a hacerme este tipo de preguntas, empiezo a conocerme mucho de mí, ¿no? En dónde lo pongo, cómo escojo dónde ponerlo, de acuerdo a qué valor, ¿no? Y a veces puede ser de acuerdo al valor de, bueno, ahorita entramos a estos tipos de cosas, ¿no? Y también nos habla de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones. El dinero es como un tema, esta energía psíquica puesta en este arquetipo realmente nos descubre muchísimo de cómo somos nosotros, ¿no? Y yo creo que muchas cosas, o sea, cómo ejercemos nuestra sexualidad y cómo amamos, o, también, pero de verdad el dinero es algo que lejos de ser algo superficial, es algo inmensamente profundo, porque realmente habla de nuestros valores, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de nuestros miedos, de nuestras intrigas, de nuestras prioridades, y realmente eso es hablar de nosotros, utilizando esta energía. Entonces, a mí me parece un tema verdaderamente importante. Increíble, increíble. Justo en la mañana estaba yo viendo a alguien que me decía, lleva 35 años de casada, y decía, es que ahora que van a ser vacaciones, yo por fin voy a ir a donde hay nieve, porque siempre vamos a la playa. 35 años y es la primera vez que ella elige a dónde ir de vacaciones. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasa? No, pues porque como el otro era el que paga, me quedé muy impresionada. Y bueno, bla, 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 llevo mucho, mucho trabajo por ahí, ¿no? Pero ahí nos vamos dando cuenta que, ¿cómo no va a valer el dinero? Si el dinero es la energía para qué? Porque yo no pongo el dinero, entonces yo no puedo decidir que quiero frío y no calorcito. Y eso es un tema muy superficial y visible porque están las vacaciones allá en 2, 3 semanas, no sé, pero, pero es una profundidad de dónde estás tú, dónde te diferencias, dónde está todo tu concepto, en dónde tú puedes poner límites y opinar. Y todo a raíz de que es como no pongo yo el dinero. Exacto, porque hablas de autoestima, hablas de validación, hablas de voz, hablas de control, hablas de poder. Entonces, híjole, es un tema que abarca muchísimo manifestado en esta palabrita del dinero, ¿no? Pero en realidad habla de toda una serie de valores y de cómo te relacionas con el dinero, habla también de cómo te relacionas con los demás y contigo mismo. Entonces, bueno, yo creo que es súper importante entender que cuando hablamos de dinero, muchas veces no estamos hablando de dinero, sino realmente de su significado en autoestima, en autovalía, en poder, en control, en límites, en autoridad, en respeto, en voz, en ser escuchado, ¿no? En ser valorado, en ser tomado en cuenta. Y por eso es un tema tan cargado que la gente prefiere decir, ay, no, no hay que hablar de eso. Es más, es un tema muchas veces tabú en las parejas. Es un tema que se vuelve, o sea, realmente conflicto, ¿no? Si tú hablas con una pareja y le dices, bueno, ¿cuál es tu tema más conflicto? Seguramente saldrá el dinero porque se habla, porque no se habla, por cómo se designa el gasto y es muchos de los valores de la relación están manifestados en el dinero. Claro, Entonces, tú acabas, sí, sí, sí. hablábamos de arquetipos también, y Jung habla como, bueno, tú has dado un curso de arquetipos, ¿no? Y has hablado, quienes han escuchado aquí, has hablado mucho, pues, de las diferentes héroes, digamos, o de las diferentes reacciones, conductas, actitudes que tenemos frente a él, ¿no? Jung, por supuesto que reconsidera todo esto, pero hay tres en especial, por ejemplo, del cual habla, ¿no? Es el dinero frente a la creatividad de nosotros, es decir, realmente es el arquetipo del creador.
¿qué hago yo invirtiendo esta energía psíquica llamado dinero que genero en mi vida y en la vida de los demás? Y ese es lo que se llama como esta característica creadora, ¿no? Claro, es como a veces como la masa esencial de un pastel, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo, cómo me relaciono yo con esta energía llamada dinero? ¿Y qué genero? ¿Qué creo? ¿Qué aspecto de creatividad? ¿Qué surge? ¿Qué nuevo hay en la forma en que yo manejo el dinero? La otra que también es para él es muy importante, bueno, hablaba también bueno, habla de proyectos, habla de realizarte a ti misma a través de invertir en ti esa energía o invertir en los otros esa energía y a lo mejor está desbalanceado en lo que inviertes en ti y en lo que inviertes en otros, ¿no? O lo que no inviertes porque tú prefieres tener el dinero ahí sin que se invierta, sin que se genere otra cosa que no sea más dinero, ¿no? Entonces, Jung decía muy importante, ¿qué valor tiene? ¿Qué te da para crear? ¿De qué te sirve tenerlo? Que no nada más sea tenerlo. Otro del arquetipo que también es muy importante para el dinero es es el arquetipo del cuidador. Es decir, el dinero manifestado como protección, estabilidad y seguridad. ¿Qué tanto el generar dinero, el tener dinero, el gastar dinero, se va a protegerte a ti y a las personas que amas? En cuanto a seguridad, estabilidad, porque es una herramienta. Por supuesto, es una herramienta. Y ahorita que estás hablando de, por ejemplo, el bienhechor, el creador, bueno, estoy fascinada con ese concepto de creador. Es decir, bueno, todos los que lo están oyendo, todos los que lo están siguiendo, el cuestionarse primero de qué me sirve, qué estoy creando por la inversión, porque vivimos en lo inmediato. La hipoteca, el coche, el mantenimiento, porque va a llover, y entonces, bueno, dejó de O llover, hay la que invertir. O sea, pertenencia a tu sociedad, ¿no? La pertenencia, sobrevivencia. el ego puede tomar un papel importantísimo Y aquí aquí, ¿no? La la pregunta, pertenencia a la sociedad, a mantener una edad, a pertenecer en algún lado o no, pero es ¿no? la parte de en dónde ese dinero te está haciendo mejor persona a ti, está haciendo mejor persona al otro. Exacto. Como que estamos pensando en lo material que es urgente y no en qué estás generando en ti y en los demás, ¿no? Y algo que me llama la atención ahorita que mencionabas el bienhechor, dijiste que eran tres, te interrumpí con el segundo. No, está bien, está bien. Siempre estamos pensando en, bueno, la invitación es cuando vemos algo, ver el área sombreada, que desconocemos el área luminosa, y dentro del área luminosa, por supuesto que el bienhechor nos va a dar protección, estabilidad, seguridad, lo que tú comentabas, pero también en dónde está tan sombreado que tengo miedo, seguridad, tengo que agarrarlo, guardarlo bajo el colchón, no tocarlo, no tocarlo, no tocarlo, diciendo, oye, es que si vas a este viaje, o si vas a esta museo que te cueste, o si compras este libro, te vas a enriquecer y ese enriquecimiento interno te va a ayudar para otras cosas. Y Claro, porque estás entonces viviéndolo desde lo sombreado. no lo ves como un medio, lo ves como un fin. Entonces, cuando el dinero se convierte en un fin, no se invierte, no se genera, no se crea, no, nada, se deja estático pensando que solito te va a dar todo esto de lo que estamos hablando. Claro, pero lo estás viviendo desde la creencia que si yo lo guardo y no lo gasto, me va a dar seguridad. Claro, si Exacto. sucede un accidente, ahí lo tienes pues mejor invierte en un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Uy, Pero no, siempre ese va es a todo haber un un extra. tema. Los seguros médicos es todo un tema, ¿no? Porque no, están carísimos. Yo me quedo con todo el dinero, pero el día que te enfermas, toda la familia está involucrada en una deuda que no se puede pagar. Así es, y entonces estás viviendo a tu bienhechor desde el área sombreada, de lo que no es luminoso, de lo que no te hace tocar a tu creador, para ver cómo te estás criando a ti misma, cómo te estás transformando a ti, a tu pareja, a tu relación, a tu capacidad de hablar con aquel que trae el dinero, si es que tú eres de las mujeres que el marido te está sosteniendo. Así es.
Entonces, bueno, el tercero es el generoso, ¿no? Es la generosidad. ¿Qué tanto eres parco? Yo siempre he dicho que la gente que es coda con el dinero es coda con el tiempo, es coda con el amor, es coda con el perdón. O sea, la que tiene una actitud de no ser generoso en general con el dinero, no la tiene en ninguna otra energía psíquica. ¿No? No es capaz de realmente entregarse, de amar, de responsabilizarse, de confiar, porque es la actitud de ser amarrado, por decirlo, ¿no? Y si yo estoy amarrado con el dinero, lo más seguro es que yo sea amarrado con la energía psíquica en general. Lo cual no significa ser derrochador, ¿no? Significa saberlo invertir para un bien mayor, ¿no? ¿Qué es lo que eso me va a generar a mí? Y eso tiene que ver con el arquetipo del gobernante, que tienes que administrar, en donde sí pago un seguro de médico, en donde sí necesito ahorrar porque no, el seguro no paga todo, en donde sí puedo invertir sin derroche, en donde sí En me voy a dar una papacha y un descanso, en gusto. felicidad, en un viaje, en una buena cena, ¿no? Es decir, pero sí, tenemos que ver esa capacidad de generosidad, de generar y de generacidad, de energía usando la energía del dinero. Sí. Y generosidad no nada más por donativos económicos, porque no estás hablando de un nivel de generosidad. Ah, qué generoso, está dando donativos y así pago menos impuestos, ¿no? Bueno, también hay que ser estrategas, ¿no? Acá financieros, Claro, claro, pero es, claro. metes la cabeza, metes a tu gobernante, pero es esa generosidad de darte oportunidades de crecimiento, de crear a la gente que quieres, a la que no quieres igual, a ti misma, pero es esa parte de poder usar esa generosidad en todos los niveles, desde darte tú misma. Claro, claro, usando la imagen del billete, ¿no? O sea, como una energía psíquica, que eso es lo que se me hace bien padre del concepto junguiano, ¿no? Y luego, a la hora de hablar con la sombra, dirías, bueno, ¿qué es esto de trabajar con la sombra? ¿No? O sea, yo lo que creo es que trabajar en la sombra relacionado con el dinero va a implicar poder trabajar y reconocer y aceptar nuestros sentimientos y nuestros miedos relacionados con el dinero, con tenerlo, con no tenerlo, con gastarlo, con guardarlo, con regalarlo. ¿Qué sentimiento y qué miedo tengo alrededor del dinero? ¿Qué tan equilibrado es este gobernante? Tengo esta energía. ¿Gasto de más? ¿Y en qué gasto de más? ¿Y por qué gasto de más? ¿Y qué sentimiento tengo cuando gasto de más? O cuando digo, pues ahora no compro más ropa o no compro más zapatos. ¿Qué me pasa con ese límite? Entonces, todas estas reacciones frente a ese gasto hablan de quiénes somos nosotros y dónde están nuestros valores puestos. ¿Qué tanto yo uso la energía psíquica del dinero para alcanzar mis metas? Mis metas profesionales, mis metas eh, de vida madura o de mis metas de poder, mis metas de control, mis metas de grandiosidad. ¿Qué tanto el dinero realmente es un camino que me lleva a una meta y cuál es esa meta? Claro, porque ahorita que dices meta, yo pensé, oh, grandes estrategias, mi propósito de vida, pero a lo mejor mi meta es, me siento tan insegura que tengo que comprar un aretito de marca. Mi camisa no tiene logo, chin, tengo que ir a conseguirme un logo para demostrar que yo tengo estatus. Entonces, esa meta, ¿cuál es tu meta? A lo mejor mi ¿Cuál meta es tener es tu autoestima meta? y creo que comprando marca, que me cueste más mi blusita, voy a lograr esa meta. Entonces, qué importante es establecer, no establecer, identificar para qué hago lo que hago, ¿Por para qué qué no invierto el doy y dinero. por qué no lo doy? Porque también el dinero es una herramienta de control y de poder por excelencia. Entonces, si yo manejo todo el dinero de mi casa y yo voy al súper y yo le pago el teléfono y yo a mi compañera no le doy ni una tantita así de energía para que ella pueda administrar,
Eso es un total poder y un total control. No se puede ir a ningún lado, tiene que obedecer, porque no tiene la energía que a veces se necesita para ser un poco más libre o tomar decisiones personales en términos de dinero. Entonces, Ay, eso que estás es en dónde lo tocando. doy y dónde no lo doy también. Claro, eso que estás tocando, no sé qué me da con las parejas, porque me he estado encontrando ahora al revés. Es la mujer quien tiene un puesto mucho más alto y entonces el hombre disminuye el trabajo porque alguien tiene que estar en casa cuidando a los niños, llevándolos, regresando, organizando todo esto y contacta mucho con su ánima, con su parte femenina. Pero de repente me encuentro estas mujeres tan empoderadas y valiosas que no se sintieron durante toda la vida que entonces lo que tú dices, tienen tal control que hasta devalúan y minimizan a la pareja porque no son ellos los que están sosteniendo la casa. Entonces ahí hay un dolor de la mujer, a pesar de que es, wow, la super ejecutiva, ¿no? Y al hombre, pues, ¿en dónde lo están aplastando? Porque socialmente es menos, porque gana menos, y además la mujer está aplastándolo. Entonces, ¿qué está pasando con este vínculo, con esta Bueno, pareja? porque además acuérdate que estamos hablando de dinero cuando también hablamos de cultura y de sociedad. O sea, ¿cuáles son los valores que la sociedad te ha inculcado sobre esta energía, ¿no? El hombre debe pagar, la mujer, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, o lo tuyo es de los dos, pero lo mío no te lo doy, te lo oculto, o si tú entras en una crisis económica, no, papacito, yo te dejo porque yo te aguanto solamente por el dinero que me das. O sea, de verdad es meterte a mucho, o sea, es abrir la puerta así a la trastienda y encontrar todo esto sombreado que podemos estar ejecutando a través del término dinero. ¿En dónde está basada nuestra sociedad? ¿Qué cultura, qué valores nos está dando? ¿Qué tanto nos han enseñado o tenemos idea de que hay que usar el dinero para metas significativas, ya sabes? A veces que los pacientes dicen, ay, no, qué cara la terapia. O no, yo no voy al doctor porque está carísimo. O no, hombre, yo ahorita meterme en curso, ¿cómo crees? Que No. tiene que ver con los valores que nos decías. ¿Cuáles son tus valores? Porque ahí vas a invertir. Sí, te encuentras en México, cuánta gente no ha dejado la escuela, no terminó la primaria, no terminó la secundaria, porque pues no se necesita, tú eres mujer, tú no necesitas, tú vente a la casa y te enseño a cocinar. Y entonces el dinero es una inversión personal. Y si yo invierto en mí, desde las uñas hasta mis doctores, habla también de mi autoestima y de cuánto me quiero. No te estoy hablando de que mientras más gasto en mí, más me quiero. Claro que no. A lo mejor yo gasto muchísimo en mí y no tiene nada que ver con valores significativos en mi vida. Sino de heridas, de huecos que quieres llenar a través de algo De físico que cosas, ¿no? De compras. cosificarte, ¿no? Entonces, qué metas transpersonales, significativas busco a través de esta energía psíquica? Para darle un sentido menos material y menos cosificado a realmente esta inversión. También la forma en que nos relacionamos con el dinero nos habla de nuestros aspectos reprimidos, de lo que no nos permitimos, de lo que creemos que nosotros de verdad no valemos. No, hombre, ¿yo cómo voy a decir que quiero ir a la nieve? ¿Cómo crees? ¿Yo cómo voy a decir que quiero irme a una tarde al cine con mis amigas? No, que eso es gastar un dinero que para qué, lo necesitas guardar. Entonces, también es todo lo reprimido que nosotros debemos poder decir, cuánto vivimos en nuestras familias a través de cómo se usó el dinero, ¿no? Lo Hemos traemos tatuado. actuado. Mi papá era el que decidía, entonces yo calladita, mi esposo es el que lo decide. El dinero se invertía en ahorrar. A lo mejor tenemos a un bisabuelo que vivió en plena guerra. En mi caso, llegaban con un bulto de arroz, de frijol y tenían que administrarlo
ahí los fraustros tenían que, Ampud y no sé qué, tenían que estar administrando y resulta que mi abuelo era igual y resulta que mi mamá era igual y de repente yo, Sí, oye, vivían ya en no una estamos en la guerra. austeridad de posguerra 100 años después. ¿Cómo cortas? ¿Cómo cortas eso y Y decir, oye, tengo dinero? Bueno, acumulan no y es que me acumulan sobre, pero comida, ¿no? Y abres la despensa y se podría estar echado a perder, pero toda la comida está acumulada porque eso es un desabasto de guerra. Que ya no viviste claro. tú, pero ¿qué tal tu mamá, tu abuelo, tu tatarabuelo? Y eso es algo que se te va heredando a ti también. Y es un cuestionamiento que invitamos a todos los que están aquí. Oye, cuestiónate, ¿qué te enseñó tu mamá, tu papá? ¿De dónde aprendieron eso tu mamá, tu papá? ¿De dónde tus bisabuelos? Pues claro, estuvieron en la guerra. Oye, pues eran franquistas. Bueno, no es cierto, no eran franquistas, salieron huyendo y entonces no tenían que comer, ¿no? Sí, Y entonces pero te quedas así como, 100 ok, años después se sigue viviendo el desabasto psicológico. ya no estamos en esa circunstancia. Y a lo mejor tú dices, bueno, estamos en un momento donde hay muchos gastos en casa, las universidades, chocamos, la mamá no tiene seguro de gastos médicos, estás pagando operaciones, bla, bla, y dices, uy, tengo que ser muy administrada, pero es muy diferente decir, lo que tengo lo tengo que hiperadministrar hoy, a decir, hay que guardarlo porque no sabemos porque estamos O en al guerra. No, no revés, estás en guerra. Juli, o al revés. Diferencia, Lo venimos diferencia. guardando tanto tiempo que yo no lo voy a guardar, porque yo no voy a sufrir ese desabasto. Entonces, yo no sé ahorrar, yo no sé mantenerme, no me sé contener, porque me hace sentir que no tengo, yo no tengo por qué. ¿Sí me explico? Entonces, son los dos lados. O sea, no es nada más no gasto, sino es o gasto todo lo que tengo porque no puedo con el concepto de límite o de frenar una necesidad. Bueno, ambos dos están hablándote de una herida, Claro. de una falta de conocimiento Pues interno me y están una hablando falta de de tu vida de conexión con tu infancia. inconsciente. No hay diálogo con tu inconsciente, con aquellas cosas que fuiste reprimiendo, olvidando, y bueno, no conscientemente, pero se fueron reprimiendo y olvidando para ser querida, ser aceptada, ser incluida. Pero ya estamos en una edad donde, hombre, puedes Por aguantar eso el hablar del rechazo. dinero es hablar de relaciones familiares, es hablar de heridas de infancia, es hablar de relaciones personales actuales, es de hablar de relaciones con hijos y la pareja. Es, de veras, es un tema muy central. Mira, podemos decir nosotros que el dinero puede ser un símbolo, por ejemplo, de valor, ¿no? Representa el valor, la riqueza, el poder adquisitivo. ¿Y qué valor nosotros le damos a ese símbolo de riqueza? Otro representa, es un símbolo de seguridad, Ujú. ¿no? Yo no me preocupo porque tengo todo el dinero en el banco o vivo agobiado porque esta vez no entró o no tengo lo que yo pienso que debería de tener a los 30, a los 40, a los 50, que también esa es otra cosa. Muchísimos de los jóvenes de hoy piensan que a los 30 debieron haber tenido este dinero y a los 40 esto, y si no lo logran viven en un estrés inmenso porque no lo han logrado. Eh, es un símbolo de estabilidad y de seguridad. Es un símbolo de libertad, de poder elegir y de poder tomar decisiones o no. Es también un símbolo de estatus, es un indicador de un estatus social, de una posición, eh, te influencia en la percepción de ti mismo. Es un símbolo cultural, refleja los valores de la cultura y de la sociedad, como acabamos de decir. También el dinero es una fuente de estrés y de ansiedad muy grande. Muchísimas personas que están muy enfermas de estrés y de ansiedad totalmente relacionadas con el tema de dinero. Es un tema que es un símbolo que puede perpetuar eh, desigualdades, injusticias sociales y familiares interpersonales. Yo gano más, yo trabajo, yo lo administro, yo te digo que sí y que no. Y como tú no traes o traes menos, no tienes la misma valía en esta sociedad. O yo te lo digo porque además yo lo pago. Entonces tú lo obedeces porque yo lo pago. Como tú no lo pagas, tú te aguantas. Y en ese sentido, pues de autoridad frente al otro o de autonomía. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo lo genero. Ahorita que decías eso, me acordé de cuando mis hijitos tenían
año y medio, 2 años. Yo decidía qué comían cuando íbamos a la nevería, o si íbamos a ir con los elotes, o si íbamos a ir al algodón. Yo tenía el dinero, yo tenía el padrón, y yo te podía saber, están enfermos, no pueden tomar mierda. Entonces, oye, ok, si son chiquitos, tú eres la que te vas a desvelar porque se enfermaron, porque les diste helado precisamente. Ey, pero estamos hablando de adultos que Pero tienen además, la cuando misma son chiquitos, tú les actitud, puedes bebé. dar su dinero. Y les puedes decir, a ver, aquí está tu dinero, son 5 pesos a la semana o 10, los puedes guardar, los puedes gastar en el cole, ¿qué quieres hacer con eso? Y empezar a dar autoridad también de saber. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran muy chiquitos, mi marido tenía un bote de monedas en nada tonto, en su buró. Y entonces, claro, los niños tenían que a fuerza pasar por sus manos y por sus cachetes y por sus besos cada vez que se iban al colegio. Y le decían a mis hijos, papá, ¿me das para el lunch? Y él siempre preguntaba, sí, ¿cuánto necesitas? Nunca les dijo, toma 5 pesos o 10, puedes tomar. ¿Cuánto necesitas? Toma lo que necesitas. ¿No? Te responsabiliza. Claro. Entonces, a lo mejor uno le decía, es que me voy a llevar 10 pesos porque tengo un amiguito que le debo o, no, o me compartió el otro día y yo no he compartido. ¿Ok? Toma los 10 pesos. Ahí está para ti. Nada más tú di cuánto necesitas. No, porque cuando no tienes, lo que haces es que el otro lo quiera hurtar, te lo quiera quitar. O sea, no porque tampoco puedes devastar a alguien sin esa energía. Tienes que saberla usar y enseñar a usarla. Otro caso, me acuerdo que alguna vez algún amigo, estábamos platicando de que entonces que se iban a ir aquí, que se iban a ir acá, oye, pues que se vayan en camión. Y dice mi amigo, y bueno, ¿y por qué no se van en avión? Le digo, ay, no, que se vayan en camión, que aprendan. Me dice, ¿y por qué no les enseñamos que aprendan a ir en avión y que les guste tanto el avión, que se pongan a trabajar para poder siempre ir en avión? ¿Por qué los tenemos que mandar en camión? Otra visión totalmente. No siempre pensamos que quitar el dinero es una forma de educar, pero la verdad es que cuando tú generas a través del dinero al creador, al gobernante, o sea, tú educas esos arquetipos en tu familia y en tus hijos. Por supuesto. Educas en tu mujer pensando, este es nuestro dinero, no es mío y tú no tienes acceso a él. Es nuestro, ¿en qué lo vamos a invertir? Claro, lo vuelves a enraizar de, este es una herramienta que va a ayudar a que mis hijos aprendan. A lo mejor en alguna situación irse en camión van a aprender X, Y y Z, pues que se vayan en camión. Pero si se van en avión van a aprender tal, tal, tal. Entonces va a ser la motivación. Entonces, qué importante es poder discernir, poder ver todas las piezas del rompecabezas ante cada decisión que haces. En donde yo le voy a decir al niño, qué necesitas? ¿Cuánto te cuesta un sándwich? ¿Cuánto una paleta? ¿Hoy vas a invitar? ¿Hoy no vas a invitar? ¿Te invitaron o no te invitaron? El hacer esa reflexión en el niño, entonces no nos estamos enfocando en el dinero, sino en esa reflexión de qué voy a hacer, responsabilizarme de mi vida, administrar, ver cuánto cuesta la vida. Usándolo como un medio, como una energía psíquica, no como un fin en sí mismo. Así es, Esa es la diferencia. claro. El dinero el dinero es el medio para educar a mis hijos. ¿En dónde quieres y en qué quieres educar a tus hijos? Y crecer en tu pareja, porque te voy a platicar tantito de la pareja. La pareja, para que haya una pareja se tiene que formar un tú, un yo y un nosotros. Entonces vamos a decir que hay este círculo, ¿no? O sea, en la teoría de círculos de sistemas, soy yo, tú y yo en el medio, un nosotros, ¿no? Sí, Eso es como la pareja, digamos, ¿no? Lo que pasa es que normalmente el tema del dinero no entra en un nosotros. A nosotros le quitamos esa energía. Es o tu dinero o mi dinero, y ahí empieza porque yo lo gano, entonces yo lo administro, porque tú eres pésimo administrador y lo gastas de más,
porque tú no tienes los valores que yo tengo para gastarlo, pero a nosotros no lo planteamos como nuestro dinero, sin importar quién lo trajo a la mesa. Pero si nosotros lo ponemos, como te acabo de enseñar con los hijos, en la pareja, nosotros podemos decir, tenemos tantas canicas y tener esta conversación. ¿Cuál es lo urgente? ¿Cuál es lo necesario? ¿Y cuál es lo deseable para nosotros? Urgente, necesario y deseable. Para nosotros. Claro, porque cuando tienes el control del dinero estás desde yo, o desde tú. Pero ¿y nosotros qué necesitamos? Dejamos de nutrir a la relación desde esa energía psíquica. Que, Claro. como dijimos, crea, genera, protege, estabiliza. Todas estas virtudes no se las damos a nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos un tabú, lo hacemos un pleito, lo hacemos una lucha de poder, lo hacemos una lucha de control. Oye, y regresando al ejemplo de que después de 35 años puedes decir, yo quiero frío, no playa. Es decir, ¿en qué momento hubo nosotros que pudieran decir No, qué te gusta a ti, qué te gusta a mí y cuánto cedemos? Porque nosotros, porque podemos que nosotros no cuadra. Entonces, ¿en dónde cedemos? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pero ahí era como yo tengo el dinero, no es nosotros, es mi dinero, entonces yo decido. Y en ningún momento hubo esa comunicación. Y el no poder decidir playa o frío, va destapando tantas cosas de no hay un nosotros en esa pareja. Y se supone que el problema es el dinero. no, No, el es que problema no para es el empezar no hay dinero. un nosotros. El primero es el concepto de pareja. Y lo mismo pasaría con cualquier otra energía psíquica, la sexualidad, la diversión, los amigos, tu familia o la mía, lo mismo pasaría. Pero como el dinero se ha vuelto un tabú, realmente cuando tú abres el tema de la energía psíquica manifestada en el dinero, te topas con tabús, te topas con mucho enojo, te topas con mucho control, con mucha desconfianza, con mucho rencor acumulado, porque no se vio como un nosotros, no se puso. Y en un nosotros no quiero decir que no haya un tú y un yo. O sea, yo dije, hay tres círculos. Entonces podemos sentarnos a decir, a ver, ¿qué se necesita a nosotros? Oye, si nada más que déjame decirte, yo necesito tal, ¿cuánto nos queda entonces a este nosotros? ¿Cómo lo dividimos y cómo nos comprometemos y nos responsabilizamos? Porque no nada más es que este no me da, ahora ni siquiera trae, ¿no? O sea, es que de verdad es todo un concepto de relación, la forma en que nosotros invertimos el dinero en la relación. Por supuesto. Y esto me lleva a pensar un conflicto de sexualidad, en donde la mujer se atrevió a hablar qué le gusta y qué no le gusta. En donde el hombre también iba a hablar sobre qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, y diciendo, wow, no hay comunicación. Pero a ver, uno de los problemas más interesantes que me he estado encontrando entre nuestras alumnas, las seguidoras de la comunidad de Arquetipa, mujeres de ya la segunda mitad de vida, es esa dificultad de decir, ok, ya me di cuenta, no con estas palabras que nosotros, ahorita es la novedad contigo, ¿no? De ponerle un título, pero ellas no se dieron cuenta de que existe un nosotros. Ellos no se dieron cuenta que tenían que hablar y ahora ya quieren hablar y quieren organizar y quieren ir al frío y no a la playa. Pues es que Y ahora, se desbalanceó, como dice Jung, ¿no? En antidromia, me voy de un lado a otro, ¿no? Y así eso es, pero para nada entonces es ahí es, equilibrio. ¿qué hacen para empezar a descubrir cómo hablar con su partner, con su socio, con su marido, si ya llevan tantos años manejando, él es mi papá, como Julie es la mamá de los niñitos de 2 años y decidía hacer algodón volado? Entonces, ¿qué hace Bueno, una mujer yo que lo nunca se había que preguntado eso creo, porque vivía muy cómoda y segura? Y de repente ahorita con cursos de arquetipo y los arquetipos y empiezan a tener conciencia, se les mueve todo diciendo, caramba, pero es que mi marido no ha tomado el curso, no ha tenido conciencia, no sabe que existimos nosotros. no, pero bueno, como hemos dicho, se tiene que responsabilizar uno mismo y crecer en conciencia. Y eso significa, pues, trabajar
mucho en cuanto a qué valores representa para mí el dinero, qué valor le doy yo, eh, cuál fue mi forma de crecer frente al dinero, cuál es mi cultura frente al dinero, eh, qué relación tengo yo con mi dinero o con el dinero que tuve de mis papás o con el dinero de mi marido, qué emoción me evoca, qué tan enojada estoy con el dinero o qué tan feliz estoy de lo que he logrado con el presupuesto o con la inversión del dinero en mi vida. Eh, yo creo que trabajar mucho en una salud mental y en una salud financiera es súper importante, eh, pues para poder crecer en esta energía psíquica. Eh, ¿Cuál es esta dinámica familiar que hay en el dinero hoy en día de mi vida? Y claro, muchas de las veces nos los preguntamos ya tarde, ¿no? Como tú dices, híjole, pero si la mujer nunca trabajó y no tiene lana y siempre ha vivido como hija, pues a los 60 años, ¿qué puede hacer, no? Y yo siempre pienso que en esta vida el cambio el cambio existe. Si no, yo creo que no podría estar sentada como analista durante tantos años. Lo vería totalmente difícil y diría yo que estoy haciendo aquí. Pero pienso realmente, yo he visto cambios impresionantes. He visto cosas que yo digo, no es posible que esta persona esté logrando esto. Y, y yo creo que bueno, la terapia, el análisis, el trabajo personal, el buscar las palabras, el saberme comunicar, el ser muy honesta conmigo misma y el hacerme también responsable de lo que yo no me he hecho, ¿no? Porque si yo nunca me he hecho responsable de lo que es generar mi propia energía en términos de dinero y otro la ha generado siempre por mí, también yo tendría que decir, bueno, ok, entonces, ¿qué energía he puesto yo? A lo mejor yo no le he puesto en términos de dinero, pero le he puesto en términos de tiempo, le he puesto en términos de educación, le he puesto... Y todo eso, ¿dónde se apreció? ¿Cómo se apreció? Porque mi pareja sí recibió la educación de mis hijos, sí recibió el tiempo de mis hijos, sí recibió las comidas que yo preparé, pero ¿dónde recibí yo lo que él trajo a la mesa? Entonces, realmente hay un intercambio. No todo el Eso, mundo tiene que traer la misma energía psíquica a la mesa de nosotros, ¿no? Pero sí todo mundo tiene que ser beneficiario de esa energía psíquica que se trae a la mesa en nosotros. claro. Y ahorita justo iba a decir, tú empezaste esta tertulia diciendo, el dinero es un intercambio. Y no nada más el dinero. Te doy dinero, me das un producto, te doy dinero, me das... Exacto. Es es un intercambio, es un intercambio. trueque. Ok, es un trueque. Y si nos quedamos con el trueque es, yo no di efectivo, pero di la educación de nuestros hijos. Yo no di efectivo, pero di contención cuando fue necesario. Yo no di el efectivo, pero di ese cariño, ese amor y esa autoestima y esa fortaleza interior y esa voluntad férrea de cada uno de nuestros hijos, Que de se mí misma y tuya. repartió entre todos. ¿En dónde está lo que los demás trajeron que me tocara a mí? ¿Y a mí por qué no me tocó? Y tal vez porque yo nunca valoré lo que puse en una familia, lo que yo puse en unos otros, como para poder hacer una revuelta, ¿no? Y decir, ok, aquí todos nos beneficiamos de la energía que ponemos, ¿no? Pero bueno, yo quisiera, pues no sé si tenemos preguntas por ahí, Están Julie, muy calladitos yo no nuestros. leo nada, están muy Sí, calladitos. estoy cheque a ver dónde hay preguntas y preguntas y preguntas, pero creo que las que ya traía yo de que estuve recolectando por estos 3 días, las has estado contestando. Una de las principales que me preguntaban era, oye, pero si yo no genero el efectivo, pues yo qué puedo aportar. Y ahorita le acabas de hacer toda la lista y mucho más. Y las preguntas, otra de las preguntas era, ¿qué hago yo para empezar a relacionarme con el dinero? Muy interesante el tema, sí, Silvia, interesadísimo. Porque otra de las preguntas que me hacían es, oye, pregúntale a Lourdes, ¿qué hacemos ahora que ya me estoy dando cuenta que es importante el dinero? Porque estuvieron escuchando las otras arquetertulias del dinero, las finanzas, y yo cómo vas a saber si voy a invertir o no, porque yo no soy quien tiene el dinero.
pero nos acabas de hacer un montón de preguntas de, oye, ¿dónde está lo urgente? ¿Cuál es la creencia tuya del dinero? ¿Quién te enseñó a usar el dinero? ¿Quién te administraba la vida? ¿Cuál es tu meta, tu objetivo? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es el valor de la familia, de la pareja? Porque a lo mejor no se ha hablado, pero sí hay ciertas cosas en común. Entonces ahí es todas unas preguntas de que has hecho de reflexión, que bueno, los invito, si quieren, va a estar ahí en el muro de arquetipo esta arquetertulia para volverla a ver y ver esas preguntas. O escríbanos preguntas. Y yo les paso Sí, todas esas preguntas que nos hizo Lourdes para decir, claro. ¿qué me tengo que preguntar ahora que ya me estoy dando cuenta que el dinero no es nada más el efectivo, sino toda esa energía para tener libertad, seguridad, protección, poder, En ese, aplastamiento o en esa crecimiento y imagen, ¿no? prosperidad? En ese billete. Pero no significa que yo no puse energía psíquica en otros lados. Por lo tanto, el trueque no es dinero por dinero, ¿no? El trueque empezó con leche, vaca por oro o por café. O sea, no tendría que ser la misma energía psíquica la que se intercambia, pero habría que ponerle valor, habría que poner, decir, ok, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que alguien se quede en la casa porque tenemos niños chiquitos y alguien salga a trabajar, ok. Entonces yo me quedo y tú te beneficias de tener esta paz mental, de que hay alguien, de que está en control y que tú te puedes, pero entonces tú también traes lo que fuiste a sacar allá adentro, lo traes aquí a la mesa y lo Lo repartimos. traes a la mesa, lo validas, lo valoras. Pero si yo misma no le pongo un valor a lo que yo entregué y yo viví, porque digo, el dinero monetario, o sea, ahorita no está mi bolsa, ¿verdad? Un billete vale más que mi tiempo, mi amor, mi cariño, mi pasión por la vida que transmití a los hijos, pues entonces voy a seguir sintiéndome chinche, cucaracha, porque no di el efectivo. Entonces, qué importante es, como tú dices, trae a la mesa lo que tú aportaste, pero para empezar tienes tú que validarlo. Pues tienes que hacer estas preguntas que hemos hablado, ¿no? O sea, yo qué he pensado del dinero toda mi vida. ¿Y cuál ha sido mi posición frente a él? ¿Y cuál ha sido mi actitud? ¿Y cuál ha sido mi emoción frente a él? ¿Qué tan enojada estoy? ¿Qué tanto miedo me da? ¿Qué tanta ansiedad me genera? Claro. Oigan, y aquí está una invitación, pero clarísima. Si ustedes contactan a Lourdes, o a mí, pero a Lourdes sobre todo, podemos trabajar todas esas preguntas, toda esa relación que me evoca, porque no estamos hablando de dinero, sino de la energía que tengo en mi corazón, en mi psique, en mi inconsciente, que está surgiendo porque estoy adquiriendo conciencia y no sé cómo canalizarla. Para empezar, no me he visto al espejo para decir, wow, vale oro. Estamos haciéndolo usando como símbolo de confianza, de valía, de autoridad, de seguridad, de control, el dinero. Pero en realidad estamos hablando de todos estos valores. Sí, sí. Pero bueno, Nosotros ¿sabes una cosa? junguianamente hablando así lo concebimos, ¿no? Por supuesto, no, no, es maravilloso. ¿Y sabes qué se me antoja? Bueno, depende de todos los que estén por aquí. Que pudiéramos hacer un grupo por Zoom, porque estamos de diferentes lados, arquetipo es un poquito internacional. Eh, Ahorita contestamos, Cris, ¿por qué tenemos tanto miedo al dinero? Pero algo que se me antoja y si ustedes están interesados es hacer un taller sobre el dinero, que nos reunamos, un grupo de mucha reflexión. Si ustedes ponen, no sé, la palabra grupo y somos suficientes, podemos armar un grupo una vez a la semana por algún tiempo como para ir manejando todos estos miedos, todas estas concepciones que tuvimos, estas creencias que son creencias, pero ahora se vuelven limitantes. Así es que sí, un taller de dinero, por supuesto, por favor anoten grupo, la palabra grupo para que nosotros luego vayamos organizándolo en la medida que se pueda para poder manejarlo, ¿no, Lourdes? Porque sería Sí, una riqueza ver sería qué interesante. tanto sale Sí, y con el pretexto preguntando, del o dinero, sea, respondiéndole a la Pini ¿sí? de por qué le tenemos miedo al dinero, yo creo que no es una respuesta que yo pueda dar general. Yo creo que cada una tiene una razón de por qué le tuvo miedo al dinero, ¿no? A lo mejor porque en tu casa se tenía mucho y se le daba demasiada importancia. A lo mejor porque viviste unas carencias tremendas o a lo mejor viviste un juicio horrible de lo que era el dinero o era una necesidad de valía o nunca pudiste pedir y expresar. O sea, esta es una respuesta que cada una tiene que ir encontrando.
No existe una razón para todos. Cada uno tiene que ver cuál fue mi historia y de dónde se empezó a formar esto, ¿no? Claro. Lourdes, me encantó el tratamiento que le diste al dinero, diferente al que yo le estoy dando Es otro punto financieramente. de vista, es el punto de vista psicológico, analítico, junguiano, no es el único, no es lo que es una perspectiva que es en la que yo me especializo y en la que yo creo. Pero qué bueno que pudo abrir a lo mejor algo diferente, traer una idea diferente a la mesa, ¿no? Claro, porque por un lado es la parte objetiva del objeto ahí externo, que es claro que necesito el dinero, pagar seguros médicos, bueno, cada quien como lo se organice, ¿no? Claro, Necesito tener para pagar la hipoteca, las colegiaturas, claro que hay una cosa muy concreta que hay que organizarse financieramente y previsión. Y por otro lado está la relación subjetiva del dinero, de con el sujeto, con nosotras mismas. Entonces es lo simbólico y lo que es real. Paga lo que pero es debes que lo que es real y está totalmente coloreado por todo lo psíquico. Está así es. Y coloreado totalmente. así es. Y entonces, por supuesto que tenemos que poner atención a ambos Sí, aspectos. claro, claro. Tengo que Una cosa pagar la lleva a la luz y no me otra. la cortan. Una Pero cosa por otro lado, ¿quién lleva a la la paga? otra, ¿Desde dónde claro. la pago? Lo pago luego, luego, a que se esperen y que luego pago con recargos que más da, o apague todos los focos y estamos con velita porque no hay que gastar en la luz. O sea, por otro lado está, pues sí, cómo manejamos el dinero. Exacto, Ay, Lourdes. exacto. Oye, una última pregunta. Sí, Tú dime, dime. sabes muy bien, acá en Arquetipa nos ocupamos también en formarnos, no solo como adultos, como personas, sino porque nosotros somos como esa herencia para las nuevas generaciones. ¿Qué les recomendarías con respecto a este tema tan interesante y amplio y profundo a adolescentes de 13, 15 años? Hacerse estas preguntas desde hoy. Empezar a saber, a ver, de qué, cómo me voy a responsabilizar yo de mis necesidades, de mis valores, de mi forma de poder expresar mis necesidades con mis padres, con mis amigos. Es empezarte a responsabilizar de esta energía psíquica en todos sentidos. Y creo que el adolescente que está empezando justamente a ser adulto, a tener libertad, a poder administrar lo suyo, creo que formar un hábito frente a esta energía psíquica sana les va a solucionar mil problemas más adelante. Supuesto. Y bueno, no somos tan adolescentes, pero de todas maneras nos hacemos esas Siempre, preguntas. siempre es momento. Siempre hay un buen momento. Pues muchas gracias a cada uno de lo que se nos unió, ese Muy invertir agradecida de que creativamente nos en dieron su nosotras mismas. tiempo, que nos abrieron su mente, su casa, su corazón. De verdad nos hacen la diferencia, ¿verdad? Y Lourdes, bienvenida Arquetipa, te amamos, te Ay, agradecemos mucho que Julietita estés linda, aquí. ¿qué te digo? Yo también te quiero mucho y encantada de participar cada vez que se necesite. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, pues buenas noches a todos. Ann, Gracias. buenas noches. Que esté todo el mundo bien. Bye, bye, Juli. Gracias.